puedes hacer tú para que los antibióticos sigan funcionando? Sea cual sea nuestro papel en la cadena sanitaria, existen comportamientos y actitudes con los que podemos reducir y mejorar el uso de los antibióticos y con ello disminuir el riesgo de desarrollo y propagación de las bacterias resistentes. Si eres profesional sanitario en medicina humana, prescribe y dispensa antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Evita las infecciones velando por la limpieza de las manos, el instrumental y el entorno, e informa a los pacientes sobre cómo se pueden prevenir las infecciones. Si eres profesional sanitario en medicina veterinaria, prescribe antibióticos de acuerdo con las directrices en vigor. Contribuye a la elaboración y puesta en marcha de un programa sanitario para cada explotación. Toma medidas para garantizar la detección temprana de infecciones. En el tratamiento de pequeños animales, receta siempre antibióticos de uso veterinario y desempeña un papel activo en la concienciación sobre la sanidad animal. Si te dedicas a la investigación, contribuye a ampliar el conocimiento sobre los antibióticos e investiga sobre posibles alternativas a estos tratamientos. Si eres paciente, cuidas de niños o ancianos o tienes una mascota, toma antibióticos solo cuando te los recete el médico. Recuerda que no son eficaces frente a infecciones causadas por virus como la gripe o el resfriado. Completa el tratamiento prescrito. Y si sobran, no los guardes ni los compartas. Llévalos al punto sigre de tu farmacia. Puedes prevenir las infecciones lavándote frecuentemente las manos, preparando los alimentos en condiciones higiénicas, adoptando medidas de protección en las relaciones sexuales y manteniendo las vacunaciones al día. Y recuerda, el veterinario de tu mascota es quien decide su tratamiento. La solución al problema de la resistencia está en tus manos. Ayúdanos a conseguir que los antibióticos sigan funcionando. Súmate al plan. Sí que quiero sumarme, Amparo, a la felicitación por este éxito y esfuerzo organizativo que has hecho y reconocerlo personalmente porque, bueno, pues siempre hace falta que alguien ligue, coordine y esté en el día a día del tema y sin duda esa labor ha sido tuya y por lo tanto felicitarte y también sumarme a esa felicitación a los ponentes, que no va a ser mi caso, pero sí a los que han pasado por el curso, por el alto nivel e interés que han demostrado en las ponencias que han desarrollado, ¿no? Hoy mi intervención, pues la verdad es que en este contexto de tanta aplicabilidad y tanto interés no sabía muy bien cómo hacerlo y lo que voy a hacer va a ser dedicar un poquito tiempo a enfatizar en la importancia de este gran problema de salud pública, uno de los grandes problemas de este siglo, y para después finalizar, pues después de haber repasado algunas de las cuestiones que hemos intentado hacer en nuestro ámbito en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, cerrar con las cosas que de ese plan, del nuevo plan 2022-2024 para situarnos hacia dónde tenemos que seguir progresando, ¿no? Y bueno, pues esto era un poco lo que quería decir en los antecedentes y el primero de ellos es pues recordar en el ámbito que estamos trabajando en un problema que es eminentemente ecológico. Los productos que luchan para el control de las enfermedades infecciosas en general son producidos por otros microorganismos y la propia selección natural va determinando que pues fruto de esa capacidad de multiplicación enorme que tienen los microorganismos vayan quedando aquellos que son capaces de resistir a esas sustancias tóxicas entre ellas. Precisamente el conocimiento de esa resistencia ya nos lo auguraba uno de los grandes, pues el más importante desarrollador de productos antimicrobianos, Fleming, en su discurso, y pues en el paso del tiempo hemos podido ir viendo cómo ocurría que los logros conseguidos en, por una parte, las mejoras higiénicas, nutricionales, el desarrollo de vacunas, pero también, de forma muy importante, el conocimiento de nuevas sustancias antimicrobianas, llegó un momento en el que hay una cita que no sé si es cierta o no, pero a finales de los años 70 se pensaba que las enfermedades infecciosas iban a ser un tema de pasado, es decir, que iba a ser un problema que dejaría de ser un problema de salud realmente. Todos conocemos que justo después, en la década siguiente, la aparición de la inmunodeficiencia humana ha determinado la aparición de las denominadas enfermedades emergentes, esas que progresivamente vamos viendo, y un cambio de escenario verdaderamente importante en lo que tiene que ver con la importancia y el empaque que tienen las enfermedades infecciosas en el ámbito de la salud.
hasta el punto de que, bueno, pues esa generalización de los antibióticos ha venido a traer pues consecuencias beneficiosas, como por ejemplo podemos ver en esto que publicaban estos días en Nature, en el que se hablaba de cómo extendiendo el fenómeno que hemos oído hablar ya en este curso del tema de prevención de las personas en riesgo por VIH, pues lo han extendido para otras enfermedades de transmisión sexual, y como eso ha determinado dos problemas. Por una parte, sí que es verdad que se ha reducido de forma muy importante en las enfermedades infecciosas, 70% de clamidia, sífilis utilizando doxiciclina y el 55% en gonorrea, pero sin embargo se teme un aumento de las enfermedades o de la resistencia antibiótica, ¿no? Y como eso por una parte, y por otra parte, como en el último periodo pues el número de agentes infecciosos que han originado inquietud o problema en el ámbito sanitario está permanentemente creciendo. Y si tuviésemos que poner unas cifras a este problema, pues a principios de año en Lancet publicaban un análisis de la resistencia, de la carga global de la resistencia antibiótica a nivel mundial en el año 2019, y se contabilizaban que esto en ese año ya estaba originando aproximadamente 5 millones de muertes atribuibles a la resistencia antibiótica, y de forma directa aquellos que eran directamente atribuibles a no disponer de un fármaco para el tratamiento de las personas estaba en 1,25 millones aproximadamente, ¿no? Estos datos evidentemente se pueden quedar cortos en relación a ese supuesto número que se nos da para el año 2050 de 10 millones de muertos anuales, pero es verdad que ya es una cifra verdaderamente impactante, aun cuando en nuestro entorno, como vamos a ver después, sea un poquito más reducido. Y lo que era importante es que ya nos identifican, por una parte, a los gérmenes que originan el principal número de muertos, casi 1 millón de ellos de forma directa, estos 6 gérmenes, y además identificaban también cuál era la asociación germen-agente resistente que se estaba produciendo en este momento con mayor número. Aquí están recogidos los que originan más de 100 millones de muertos al año, y aparecen otros en los que esta asociación agente antimicrobiano estaba entre 50.000 y 100.000 muertos al año atribuido a este problema. Como hace poquito ha sido el Día Europeo de Uso Óptimo de los Antibióticos, pues entre las declaraciones que podemos encontrar en el ECDC se nos dicen cuestiones que nos deben de hacer reflexionar sobre la situación en la que nos encontramos. Por una parte, se nos dice que, como hemos visto, el número de enfermedades infecciosas o muertes atribuibles a bacterias resistentes a los antibióticos está en tendencia creciente, y cuando se analizaba lo que ha venido ocurriendo en nuestro ámbito en la Unión Europea desde el 12 hasta el 21, se ve que ha habido una disminución, sin embargo, del 23% del consumo de antimicrobianos en humanos y en los sectores de atención primaria y hospitalaria. Pero, aun cuando eso pudiera considerarse un éxito, sin embargo, hay un debe verdaderamente también relevante, y es que ha aumentado el 15% del consumo de antibióticos de amplio espectro, un 34% del consumo de carbapen y la proporción, por lo tanto, de los antibióticos de reserva. Eso da una cifra verdaderamente pues que si reflexionamos es muy elevada. Es decir, que esos 35.000 muertos que se producen al año en este momento en la Unión Europea significan casi 100 personas que mueren a diario, lo cual es una cifra verdaderamente importante. Cuando se nos dice que estamos ante uno de los grandes problemas de salud pública en este momento, pues se conjuga toda esta situación. El creciente incremento de las muertes atribuibles, el hecho de que aun cuando se está reduciendo el consumo de antibióticos, muy seguramente porque lo estábamos haciendo en unas cantidades que no estaban en absoluto justificadas, sin embargo, es necesario utilizar los antibióticos de reserva, lo cual indica que tenemos ya un fenómeno de resistencia verdaderamente importante en nuestro medio. Estos datos, bueno, pues esto cuando se publicó el plan del año 2014 nos presentaban un poquito cuál era nuestra situación, ¿no?, como país, ¿no? Entonces, en cuanto al porcentaje de pacientes ingresados en hospital que recibían tratamiento antibiótico, nuestro país estaba a la cabeza de ellos, y cuando veíamos un poco el consumo de productos antimicrobianos en el ámbito veterinario, pues también nuestro país estaba entre los que estaban a la cabeza solo superado por Italia en aquel momento de los países que tenían
tenían un cierto empaque como país. Y además, si todo esto era poco, pues también recientemente se publicaba en Nature pues un estudio en el cual, a favor de estudiar los fenómenos que está originando el cambio climático, veía las consecuencias que tenía en los fenómenos o los vectores que pueden facilitar la multiplicación o la transmisión de los agentes infecciosos, y los estudiaba para los distintos agentes infecciosos, y se llegaba a la conclusión de que el cambio climático agrava en el 58%, complica el devenir o incrementa o facilita las enfermedades infecciosas conocidas en un 58% de los casos, mientras que tan solo las mejora en un 16%, es decir, que el escenario determina un problema verdaderamente elevado. Como ya se ha dicho aquí, pues ha habido solo en este siglo distintas iniciativas que han venido a poner en marcha medidas para intervenir frente a este problema. Quizá la referencia obligada sea esa cumbre de alto nivel del año 2016 en la ONU, que era la cuarta vez que se llevaba a la ONU un problema de salud, ¿no? Y recordar también que nuestro país desde el año 2014 cuenta con una estrategia para prevenir el PRAN, y que se ha actualizado en el año 2019 y se ha vuelto a actualizar este año ya para el periodo 2022-2024. Y que también el Plan Europeo de Control de este Problema, Una Salud, que ha tenido distintas iniciativas desde el año 2001, pues en este momento se encuentra en revisión, ya que ha de haber un nuevo plan del 2023 al 2030 y se está trabajando en ello. Esta es la mejor manera de abordar el problema. Este es un problema que, como hemos dicho, es ecológico, es transversal y, por lo tanto, debe de hacerse de forma estructurada, organizada y superando barreras administrativo-políticas y de forma organizada a nivel global, y por eso también existe pues ese Plan Mundial de Acción de Resistencia a los Antibióticos aprobado por OMS desde 2016. La forma de abordar este problema, como decimos, pues se había iniciado ya después de los primeros brotes o amenazas que hubo de influenza zoonótica. Se coaligaron la FAO, la Oficina Internacional de Epizootias, la que se llama ahora Organización Mundial de Sanidad Animal, y la OMS, se coaligaron para hacer lo que se llamó Alianza Tripartita para una Salud, que recientemente se ha incorporado también la Organización del Medio Ambiente, de forma que ahora es cuatripartita, y dentro de ella uno de los programas de trabajo es la lucha contra la resistencia antimicrobiana, cuyos objetivos es garantizar que los agentes antimicrobianos conserven su eficacia, promover su uso prudente y responsable y permitir a todos un acceso a medicamentos de calidad. La Unión Europea es uno de los organismos supranacionales que es más beligerante en el abordaje desde esta perspectiva, desde la perspectiva Una Salud. Nuestro plan ya fue presentado por Antonio el primer día, el Plan Nacional de Resistencia a los Antibióticos, y decir que, pues como él ya señaló, aglutina 6 líneas de trabajo. Fue desarrollado por un montón de ministerios, asociaciones científicas, etcétera, etcétera, pero en lo que a nosotros se refiere, y al motivo de la charla de esta tarde, el primer conocimiento que tuvimos fue el 25 de junio del 2014, cuando se nos invitó a una reunión con objeto de un plan, ver cómo lo íbamos a trasladar a nuestra realidad, al sistema sanitario del país, debido a que, como conocéis, el sistema sanitario ha sido transferido a las comunidades autónomas y, en consecuencia, son las comunidades autónomas las que han de desarrollar las medidas establecidas. Si las comunidades autónomas no se implican en su desarrollo, pues el plan difícilmente puede tener desarrollo. Y entonces, a partir de esa fecha, del 2014, pues lo que se hizo fue facilitar. El plan tenía pues esas 6 líneas de trabajo y un montón de acciones a desarrollar, y lo que la primera actuación que se nos requirió y que participamos fue la designación de profesionales con experiencia, con objeto de ir desarrollando las distintas líneas de actuación y los documentos de trabajo correspondientes. Nuestra comunidad autónoma, tanto en sanidad animal como en sanidad humana, propuso a representantes profesionales con objeto de ir dando contenido a esas medidas. Del mismo modo, pues aun cuando se habla siempre
siempre de que la resistencia a los antimicrobianos es un problema de salud pública. Del mismo modo, si no se cuenta con la participación activa de todos los representantes o todos los interlocutores del sistema sanitario, difícilmente se va a poder ser efectivo en el desarrollo de las acciones a desarrollar, y por lo tanto lo que se hizo fue crear un grupo de coordinación en servicios centrales de la Consejería y la Gerencia Regional de Salud, en la cual estuvieron pues representantes de cada uno de los ámbitos del ámbito sanitario, al efecto de ir dando traslado, organizando el traslado de las actuaciones a nuestro ámbito. Y entre las actuaciones que se realizaron desde el año 2014 hasta la fecha actual, algunas de ellas son, por ejemplo, mientras se desarrollaban esos documentos en el Plan Nacional, pues lo que se hizo fue un diagnóstico de situación en la cual se preguntó a todas las áreas de la comunidad, tanto en primaria como en hospitales. Se hizo un cuestionario para conocer cuál era la situación en relación a la resistencia a antibióticos. Se constituyó un grupo de expertos asistenciales, es decir, que siempre se dice que es necesario aterrizar esas líneas de trabajo en el día a día. Por lo tanto, era necesario que tuviésemos expertos designados con conocimiento en la asistencia en el día a día del ámbito asistencial, al efecto de poder trasladar o proponerles y recoger su opinión en los temas que se iban a ir desarrollando. Desde el año 2017 se fueron integrando en los planes anuales de gestión medidas para ir integrando el plan, especialmente en la integración de los PROA, ¿no? Y después desarrolló una estrategia. Vuelvo a insistir en la necesidad de que haya una estructura de intervención más allá de los voluntarismos, y por lo tanto se elaboró un documento que luego veremos de diseño y despliegue de los programas de optimización del uso de los antibióticos en SACIL. Uno de los elementos importantes es también dotarse de pruebas de diagnóstico rápido, y por lo tanto lo que se hizo fue establecer un documento aparte para hacer los diagnósticos de la faringoamigdalitis aguda por estreptococo en el ámbito pediátrico, y generalizar y poner a disposición de los profesionales sanitarios esa prueba de diagnóstico rápido. Y iniciar programas de vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, las IRAS, y hacer formación, divulgación y pues participar. Y hay un hecho que en sí mismo tiene una naturaleza importante, y es que desde el plan con objeto de agilizar el desarrollo de las actuaciones previstas, lo que hizo fue establecer un convenio de colaboración con las comunidades autónomas para poder disponer de un coordinador científico técnico PROA, que en nuestro caso es la doctora López Bernús. Y pues este es un elemento que ha dinamizado de forma efectiva el desarrollo del plan en nuestro ámbito. Aquí estarían el grupo de expertos que en su momento colaboraron en esas primeras acciones en el desarrollo del plan en nuestra comunidad autónoma, como podéis ver ahí, de todos los ámbitos geográficos y ámbito de especialidad profesional, con el objeto de intentar enriquecer y conocer en su momento qué tipo de actuaciones son las que pudiéramos llevar a cabo. También desde la red sanitaria, red Centinela Sanitaria, en el año 2016 y 2017 se hizo un estudio en atención primaria con objeto de conocer el uso de los antibióticos, ¿no? Como conocéis, la red Centinela Sanitaria, de la cual esta mañana teníamos la reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento, tiene implantación en la atención primaria y cada año trabaja programas distintos. Habitualmente tiene uno estable, que es el de las infecciones respiratorias agudas, pero también tiene programas variables cada año. Y en este caso lo que se hizo fue hacer esa muestra de profesionales que son representativos de la población de Castilla y León, y por lo tanto los resultados son extrapolables. Nos permitió conocer que a lo largo de 2 años que se hizo el estudio, en el 16 y en el 17, casi el 60% de la población recibió al menos un tratamiento antibiótico es decir, que indica con claridad el uso frecuente de esto. Y todavía cuando vamos al grupo de edad de 0 a 4 años podemos ver que casi el 100% de los niños de ese grupo de edad recibió en ese periodo de tiempo al menos un tratamiento. Y luego nuevamente vemos cómo la población mayor de 75 años vuelve a ser el otro grupo, y estamos hablando de atención primaria, no solo del ámbito de la atención primaria, el uso de estos antibióticos. Aquí vemos el número de prescripciones diferentes que hubo y el número de episodios que tuvieron relacionados a las patologías que requirieron ese tratamiento antibiótico.
Es curioso seguir entre las líneas de este mismo estudio, una en la cual se demuestra cómo pues la tasa de porcentaje en el cual fue necesario cambio de antibiótico en función de la edad. Es decir, que cabe suponer que el que se eligió en primer término pues no resultó adecuado, y podemos ver cómo la tasa es muy elevada precisamente en los grupos. Es sorprendente cómo en edades más tempranas y luego va creciendo con la edad, y a partir de los 55 años ya es francamente elevada, y lo es mucho más a los 75 años. Hablábamos de hacer una estructura organizada para el abordaje de la resistencia antibiótica en nuestra comunidad, y lo primero que se hizo fue elaborar este documento. Se encuentra disponible en la página web y es un documento en el que se vino a definir cómo desde la Comisión de Infecciosas Coordinada debía de haber en cada área de salud un grupo coordinador del plan de resistencia antibiótico que definiese e hiciese un análisis de situación, estableciese prioridades de actuación, cronogramas de actuación y evaluase el desarrollo del mismo. La composición estaba, pues como no puede ser de otro modo, desde el plan siempre se nos indica la importancia de contar con los directivos en grupos de trabajo. Entonces estaban los representantes de los equipos de dirección de atención primaria y hospitalaria de cada área de salud. Estarían también los responsables de los grupos PROA de atención hospitalaria y atención primaria, el presidente de la Comisión de Infecciosas, Microbiología, Medicina Preventiva y técnicos de salud, pero también podrían estar otros en función de su interés, capacidad o necesidad en función de las características de cada área, ¿no? Y después, pues de este grupo coordinador PRAN, pues se deriva el grupo PROA hospitalario, con una composición mínima de un infectólogo, un farmacéutico, un microbiólogo y con aquellos otros que se consideren necesario, y el grupo PROA de atención primaria también con médicos de familia, pediatra, farmacéuticos, técnicos de salud, microbiólogos y, como no, médicos de urgencia del hospital o de atención continuada, que es lo que diese continuidad. Y esta era un poco la estructura de trabajo, es decir, tenemos un grupo coordinador del área de salud y luego tenemos los grupos de PROA hospitalarios y de atención primaria. Como conocéis, se está trabajando en este momento desde el plan, nos lo decía Antonio, en los grupos PROA del ámbito sociosanitario. En este momento, bueno, pues están más a caballo en función de, y eso es una de las cuestiones que deberá de desarrollarse. Las actuaciones prioritarias con las que arrancó el plan, que se definieron en el año 2017 en una reunión en Madrid, fueron, por una parte, impulsar los programas de optimización de uso de los antibióticos, los programas PROA, integración de los laboratorios para crear una red en la cual poder hacer la vigilancia y conocer la resistencia de los antibióticos, de los gérmenes frente a los antibióticos, mejorar el sistema de información sobre la resistencia a los antimicrobianos, establecer las recomendaciones de prevenir las IRAS, infecciones relacionadas con la asistencia, y generalizar las pruebas de diagnóstico rápido, ¿no? Estas fueron algunas de las cuestiones que se plantearon. En nuestra comunidad se designaron personas específicas para cada uno de esos programas. Y bueno, pues en sanidad animal también se vino a hacer una prioridad también del mismo modo, vigilar el consumo tanto de antibióticos, la venta, conocer los microorganismos resistentes e intensificar la resistencia. En el plan anual de gestión se fue incorporando objetivos del plan desde el año 2017, se ha venido haciendo en cada uno de los años, 19, 20 y en el 22 también, en el cual, bueno, progresivamente se ha ido intensificando esa acción. Y por otro lado, también se ha trabajado como en la línea 2, que era disponer de laboratorios de referencia de apoyo al Sistema Nacional de Salud para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia. Y en nuestro caso, pues como sabéis, todos los laboratorios de los hospitales forman parte de esta red, son los llamados laboratorios nivel 1. Y después están los centros de referencia de las comunidades autónomas, en los cuales tienen una función un poco más de hacer la identificación molecular. Y en nuestro caso se han definido dos hospitales, el Hospital Universitario de Burgos y el Hospital Río Ortega, al cual pues se coordinarán con el resto de los hospitales
laboratorios de los hospitales de nuestra comunidad. Todavía no están totalmente operativos, se ha ido dotando de equipos, de personal y estudiando necesidades de reactivo. En este momento lo que están haciendo es canalizar las muestras recibidas desde los laboratorios de los hospitales y remitiéndolas al Centro Nacional de Referencia, al Carlos III, que es donde en un futuro próximo pues dejarán de hacerlo y tan solo sus muestras llegarán allá con objeto de conocer la epidemiología de los gérmenes de nuestro territorio. En cuanto a la mejora de los sistemas de información frente a la resistencia a los antibióticos, pues eso era una de las grandes necesidades que detectamos en ese diagnóstico de situación, era uno de los problemas por resolver, una de las necesidades verdaderamente apremiantes, porque hemos de pasar del tratamiento empírico al tratamiento en base a la situación epidemiológica y para eso necesitamos herramientas de información. El sistema es un poco complejo, ya que había algunas herramientas que ya estaban disponibles en algunos hospitales, como por ejemplo la guía electrónica de resistencia hospitalaria en el Santos Reyes de Aranda, o dentro de lo que es el plan se ofertó una herramienta para pilotar el WAS que pues el hospital en el que se ha venido pilotando ha sido en el Hospital Universitario de Burgos. La pandemia ha frenado el pilotaje y pues a lo largo de los próximos meses, semanas, se quiere terminar un pilotaje que ya se había empezado previo a la pandemia, ¿no? Y también desde SACIL se nos dice que la herramienta que se quiere utilizar, como hemos oído ya en alguna de las intervenciones, para la vigilancia de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria y como apoyo al PROA, es lo que se ha llamado ZIRAS y que progresivamente se va instalando en los distintos hospitales de la comunidad, integrando pues, los distintos servicios que permiten recoger la información oportuna. Después, bueno, pues para la implantación de IRAS está aprobado, hay un sistema de vigilancia nacional de resistencia a los gérmenes y por lo tanto a través de este plan anual de gestión se ha ido también impulsando el desarrollo de la herramienta y de los gérmenes que se están vigilando y por lo tanto esto es otro de los aspectos que está en desarrollo. Por lo que tiene que ver con las pruebas de diagnóstico rápido, desde el plan se proponían 2 pruebas, que era precisamente la de diagnóstico para la faringoamigdalitis en estreptocócica en pediatría y también se proponía la proteína C reactiva. Esta lleva ya en pediatría, hace ya tiempo que disponemos de un documento de trabajo que se hizo en base a la evidencia que había en aquel momento y las pruebas de diagnóstico están disponibles para los profesionales que decidan así usarlas, ¿no? Por lo que tiene que ver con la proteína C reactiva, pues la verdad es que no hay un consenso sobre la utilidad de la misma y por lo tanto no parece adecuado extenderla en nuestro ámbito, ya que ni desde la evaluación de tecnologías sanitarias que se hizo desde la Agencia Andaluza, como algunos estudios que han hecho algunos servicios de salud, como en este caso el Navarro, vienen a aportar una evidencia que venga a demostrar la oportunidad de llevar adelante el estudio de la proteína C reactiva. Sin embargo, bueno, pues en estos últimos días traigo aquí una noticia de prensa en la cual se habla de que para potenciar las actuaciones de atención primaria lo que se va a hacer estos test que hemos oído que están en las farmacias se van a ir generalizando en el ámbito de la atención primaria en todos los sistemas de salud a favor de los fondos de la Unión Europea, ¿no? Y con ello reducir la incertidumbre en los tratamientos, evitar derivaciones innecesarias y en todo caso combatir la resistencia antimicrobiana. También decir que en el ámbito de nuestra comunidad se ha llevado adelante actividades formativas, se hicieron algunas de PROA en el ámbito hospitalario y actualmente pues en la que se hizo el año pasado ahora está propiamente, ¿no? Y bueno, pues se cuenta con indicadores y se conoce cuál es el consumo que todo desde los profesionales, las áreas y con periodicidad trimestral se puede seguir. Y bueno, pues como decía, hay un hecho verdaderamente relevante y es el hecho de que nuestra comunidad se haya dotado en colaboración dentro de ese convenio con la Agencia de Medicamentos de la coordinadora científico-técnica que ha permitido pues lo que ya conocéis, el desarrollo de las guías de tratamiento empírico, el hecho de la coordinación de los PROA de cara a su acreditación,
Se ha también dinamizado el hecho de la receta diferida, que nuestra comunidad autónoma es de las pocas que tiene en este momento implantada. Pues la formación que estamos teniendo en este caso, se ha venido desarrollando esa herramienta Z-IRAS que está permitiendo no solo conocer las enfermedades, infecciones relacionadas con la asistencia, sino también intentar ser una herramienta de apoyo a los propios PROAs y trabajar en la medida del uso de los antibióticos en DDDs frente a las DDHs o impulsar en los laboratorios nivel 2, ¿no? Y bueno, con estas cuestiones y dado el tiempo que es, pues lo que voy a hacer es finalizar recordando un compromiso que tenemos importante, y es el hecho de intentar acreditar los PROA, que es el reto inmediato que tenemos. Es decir, que se ha venido a establecer unas normas PROA que hemos generalizado, distribuido los borradores y que pasado mañana van a ir a la Comisión de Secretarios del Consejo Interterritorial de Salud con objeto de su aprobación. Se está trabajando en una herramienta que va a ser a través de la cual se va a canalizar la certificación PROA, es decir, que cada uno de los grupos PROA va a tener que subir la documentación a aquellos indicadores que se piden dentro de las normas PROA, se van a subir aquí. El coordinador científico-técnico va a hacer una primera evaluación y en estos días se está trabajando en que las inspecciones de servicio de los sistemas de salud sean quien hagan la evaluación final de los mismos, ¿no? Entonces, una autocertificación por parte de los propios equipos PROA y del coordinador científico técnico PROA, y posteriormente habrá esa auditoría que se va a realizar a partir de los inspectores designados por las comunidades autónomas en coordinación con el Ministerio, ¿no? Hay un cronograma de certificación desde la Agencia del Medicamento que nos dice que en este año debería de quedar desarrollado, aprobadas las normas PROA y la herramienta para la certificación, la autocertificación, y que ya estaríamos a lo largo del año 2023, el que inauguramos en breve, con el pilotaje de la autocertificación. Y bueno, pues básicamente el objetivo es que a principios del 24, a más tardar, ya podamos tener esto cerrado. Y bueno, pues solo para terminar, dado el momento que nos encontramos, recordar un poco lo que se ha hecho. Pues que es necesario trabajar coordinadamente, es necesario hacerlo estructuralmente, hay que hacerlo con independencia de barreras administrativas o de ámbitos de especialidades, de forma coordinada. Yo creo que este ha sido el verdadero logro del plan, y es que ha abierto a las especialidades, al ámbito de primaria, al ámbito hospitalario, a trabajar coordinadamente bajo un objetivo común, en el cual además se han fijado también objetivos en el ámbito de la sanidad animal y en el ámbito del medio ambiente. En este nuevo plan, en el 2022-2024, nuestra comunidad autónoma cuenta ya también no solo con un línea de trabajo en el ámbito de salud pública o del ámbito de la sanidad humana, también en la sanidad animal, y también se inicia ya área de trabajo en el área de medio ambiente. Se ha hecho la estructura organizativa, el diagnóstico de situación, se han conseguido poner objetivos en los planes anuales de gestión, se ha generalizado las pruebas de diagnóstico rápido, se cuenta ya con un sistema de vigilancia para las IRAS y se está poniendo en marcha los laboratorios de referencia, se cuenta con un coordinador científico técnico PROA de Castilla y León, se ha trabajado la prescripción diferida, se cuenta con las guías ACIL, estas que ya nos ha comentado Amparo desde primera hora, en permanente actualización. Se ha participado en la formación de profesionales y pues en temas de información a la población. Uno de los grandes retos a trabajar en el futuro será la acreditación PROA. Seguiré con el enfoque Una Salud, extender estas iniciativas a la medicina privada, incluida la odontología, como hemos tenido ocasión de oír en alguna de las charlas que ha habido, la digitalización de los sistemas de información, que es una de los grandes déficits de nuestro sistema y en el cual se trabaja tanto, y la generalización al sistema asistencial público, es decir, que ahora se está trabajando a nivel PROA determinados servicios y el objetivo es que todos los servicios participen del mismo. Y bueno, pues nada, muchas gracias, y el verdadero esfuerzo ha sido coordinar, y una vez que se trabaje conjuntamente los resultados tienen que ser más rápidos y más eficientes. Y por mi parte nada más.
Bueno, muchas gracias, Rufino. Agradecerte también desde los equipos PROA el que no te canses y que tires para adelante de nosotros, porque estás ahí un poco bueno, que muchas veces es a mí a quien ven, pero tú estás ahí detrás sosteniéndonos. Sí, que no nos Eres tú, Amparo. saben. Un placer y un lujo tenerte, Amparo. Muchas Una cosa, gracias. Rufino, yo creo que lo de los grupos PRAN es una de las cosas que nos queda de conseguir. Es algo que nos tenemos que proponer tirar más para adelante de ellos, ¿no? Sí, está organizado, pero la pandemia ha hecho que, bueno, pues algunas de las cuestiones que tendríamos que haber, bueno, pues seguido un poquito más, pues están un poco paralizados y desde luego esa labor de coordinación con la Comisión de Infecciosas, de coaligar qué está ocurriendo en atención primaria, en el hospital o en los centros sociosanitarios y fijar objetivos comunes y de progreso conjunto, pues sí que es importante. Sí, es algo que ahora para este año nos tenemos que proponer y tenemos que tirar para adelante de todos ellos en todas las áreas sanitarias, porque al final es lo que siempre llamamos, no solo en el PROA, sino en todo, que es la continuidad asistencial entre atención primaria y hospital. Y bueno, creo que ahora nos tenemos que poner a ello después de estar ya pasando la pandemia, esperemos, mientras no tengamos, bueno, ahora estamos en otras epidemias. Pues nada, muchas gracias, Rufino. Placer.